Buenas noches para todos. Como siempre, pues la puntualidad son las 22:31 exactamente. Por eso damos inicio a el segundo encuentro del seminario. El día de hoy, como les manifesté en el primer encuentro, pues es el que nos convocaba a la sesión de alistamiento, que fue la del 10 de septiembre. Hoy, 15 de septiembre, pues tenemos la misión de tocar lo que tiene que ver con el artículo 27 de la ley 1015 del 2006. Y precisamente por eso, entonces les voy a compartir por aquí un segundito la pantalla. Listo, creo que ahí la deben estar viendo. La ley 1015 del 2006, peligrosa, clara, obligatoria y de doble vía, es decir, que se trata de una normatividad que no solamente es para encauzar al personal en cuanto al tema de la disciplina, sino también para orientar a los comandantes sobre qué pueden y qué no pueden hacer en ese ejercicio del mando. En primera medida, para referirnos al tema de la ley 1015, debemos hacer una revisión a lo que se conoce como la norma de normas. La norma de normas, pues, es la Constitución Política de Colombia, y esa norma de normas tiene un articulito, aquí en la diapositiva lo ven incompleto, pero porque resalté solamente lo que necesito para el encuentro de hoy, dice básicamente que aquí Carlos, lea la diapositiva, por favor. Buenas noches, doctor. Carlos. Sí, señor. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, señor. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante un juez, tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Listo, gracias, Carlos. Como ven, pues, por orden de la Constitución, no porque yo lo diga, no si al ministro de Defensa le gusta, no si le gusta, iba a decir a Palomino, a General Tortuga, no si le gusta a su comandante de departamento, no si le gusta a su subteniente evaluador, al sargento que le lleva su folio de vida, sin importar si ellos están de acuerdo o no, en un Estado social de derecho como el nuestro, nos regimos por lo que dice la Constitución, y allí puntualmente dice que, como lo acaba de leer su compañero, yo tengo unas partes resaltadas que no hacen parte del texto original, pero que es lo que más me interesa. Dice que ese debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones administrativas. Toda clase de actuaciones. Quiere decir que a toda actividad que desarrolla la administración del Estado, entre ellos la misma policía, en sus diferentes procesos. ¿Cuáles procesos? Uno de ellos, la evaluación del personal subalterno, y por tal motivo, como se aplica a toda clase de actuaciones, pues la policía no es exenta de ese tipo de normatividad constitucional. Por lo tanto, como también lo dice ya la segunda parte, se deben observar la plenitud de las formas propias de cada juicio. Plenitud es la totalidad, no es un pedacito sí y un pedacito no. Y las formas propias de cada juicio. ¿Qué quiere decir las formas propias de cada juicio? Pues que cada actividad tiene una serie de pasos, está reglamentada, hay una serie de formalismos que se deben cumplir. Entonces, esa parte la tenemos que tener clara para poder ahora sí pasar al artículo más famoso que tiene la ley 1015, y es el artículo 27, dolor de cabeza para muchos, donde dice cuáles son los medios para encauzarla. ¿Para encauzar qué? La disciplina. Dice allí de manera puntual que los medios para encauzar la disciplina son preventivos y correctivos. Y allí el legislador, lo he dicho siempre, casi de manera antiestúpidos, casi que con plastilina, le explicó el Congreso, como el que hace las leyes en nuestro país, a la Policía Nacional cuáles son los medios preventivos y cuáles son los correctivos. Y frente a eso, les decía que entonces casi de esa manera, con plastilina, con bolitas de mocos, le hacen ese listado y le dicen, mire, señores policías, ustedes en el manejo de su disciplina
van a manejar unos medios que son preventivos y se los enlista. Le dicen, mire, esos medios preventivos son el llamado de atención verbal, lo mismo que sinónimo de oral. Tareas tales como las acciones de tipo pedagógico, la asistencia a cursos de formación ética, los trabajos escritos, medios que lo que buscan es disuadir a aquellos uniformados que realizan algún comportamiento con el que no logran afectar la función pública, es decir, que no afectan ese buen desarrollo de la actividad estatal y que ese tipo de actividades que acabo de mencionar, pues no se pueden tomar como antecedente disciplinario, es decir, no puede decirse es que lleva 2 trabajos, 3 trabajos, 5 trabajos, 6 llamados de atención y entonces en el momento en que se le abra un proceso disciplinario y vamos a mirar qué tanto va a ser la sanción al medirla, no podemos decir, no, pero es que este man pues ya se le ha puesto muchos trabajos y entonces como lleva 3, 4 trabajos vamos a poner la sanción un poquito más alta. Eso no aplica porque ese tipo de medidas no se constituyen como antecedentes disciplinarios. Y luego ese mismo artículo dice, mire, lo que no haga parte de este listadito y que realmente ya se considere que la persona con su comportamiento, al parecer, sí trascendió un poco más allá, sí afectó el normal desarrollo de la actividad policial, de esa función del Estado, pues entonces ahí ya tendríamos unas medidas correctivas que es el procedimiento disciplinario, es decir, el proceso disciplinario como tal. Esa partecita es la que ya genera lo que normalmente hace la oficina de disciplina, que apertura una indagación preliminar o luego posteriormente una investigación formal o algunos lo cita inmediatamente a audiencia de procedimiento verbal, es decir, el proceso en sí. En este caso, pues ya teniendo claro cuáles son las 2 formas de encauzar la disciplina, pues pasamos a la que tiene connotaciones de tipo preventivo. Ahí encontramos, ya en cuadritos por aparte, curso de formación ética. Ese curso de formación ética yo la verdad no lo he visto la primera vez. Es falta de pronto de iniciativa de los mismos comandantes de estación, porque pues el curso de formación ética fácilmente lo podrían legalizar como una, incluso como para que al uniformado le duela un poquito y se porte bien, en una disponibilidad. Podría fácilmente el comandante de estación organizar lo mismo que es como una tica de instrucción, pero que la va a llamar así, curso de formación ética de la estación de policía X. Y allí convocó a los que en el transcurso de la semana pues se han portado mal. Y entonces pues le dio por organizarla un fin de semana o en algún momentico como que pueda doler en la interrupción del descanso, y ahí se echa en su intervención un discurso acerca de los valores, acerca de lealtad, acerca del sentido de pertenencia por la institución, y lo legalizan una ética como un curso de formación ética, incluso puede llegar a tomar foticos, puede hacer el registro videográfico, incluso puede llegar a hacer una convocatoria, ¿por qué no?, a través de las tecnologías de la información como plataformas como esta, Zoom, y deja allí con su CD que convocó al personal que había tenido alguna situación a ese curso de formación ética, pero pues la verdad no he visto que alguien aplique eso. Hay otras que son las acciones de tipo pedagógico. Frente a las acciones de tipo pedagógico, ¿cuáles son? Las exposiciones son las más comunes, en donde pues, lo ponen al policía, vaya, haga su cartelera, pase al frente en la formación y échese ahí su discursazo acerca de la presentación personal, acerca de la importancia de la puntualidad, dependiendo cuál haya sido pues el motivo que generó la necesidad de utilizar ese medio para encauzar la disciplina. Pero sí aquí aparece en escena otra que muchos dicen muy escuelera, los trabajos escritos. Pues resulta que frente a los trabajos escritos, pues esa es la más recurrente. Por lo general se habla de trabajitos de 4, 5, 6 hojitas,
Hasta el momento pues se ha fijado por parte de los mandos que no supere las 10 hojas, pues porque tampoco se trata es de un trabajo escrito, o sea, está buscando es encauzar la disciplina, no que el policía haga una tesis de grado. Entonces, a veces incluso una planita de 4 o 5 hojas al estilo preescolar, no debo llegar tarde a la formación, no debo llegar tarde a la formación, y lo pone a que sean 20 o 30 renglones por hoja, o sea, evita pues perradas de una letra grande, que es lo que normalmente se presenta para el trabajo escrito. Entonces, hábleme sobre la puntualidad. Ah, sí, pues hace ahí una letra Timoteo, allá de las muchachas del bachillerato, y casi doble espacio. Entonces, más bien una plana es lo más recomendable. El trabajo escrito no se ha dicho cómo, la norma no lo dice. Entonces, pues permite que fácilmente se maneje a manera de plana, como una actitud incluso reflexiva, al estilo Bart Simpson, los que vieron el programita. Y el llamado de atención verbal, pues es el que venía siendo el más común, más que los mismos trabajos escritos. Frente a las formaciones, es el que pues casi siempre se aplicaba, el de párese firme, siente las manos a 3 pasos, pero pues esa parte, cuando Naranjos decidió tirarse la policía con el famoso humanismo, que en realidad generó bastante situación de indisciplina y que ya ahora pues no se le puede decir a nadie nada, eso ha generado que más de un comandante no se estrese, porque pues sabe que cuando se hace el llamado de atención, pues como no es algo que se tenga libreteado, entonces hace que la persona en medio de ese llamado de atención pues se le pueda salir alguna palabrita incómoda, y entonces ya el que está llamando la atención pasa a otro rol, y es el rol del acoso, el de me trató de manera descortés, me utilizó un calificativo incómodo. Yo no sé si ustedes vieron, muy seguramente sí, por WhatsApp eso circuló, un audio de un señor capitán de Transmilenio en Bogotá que discutía con un patrullero por un tema de una moto. Y entonces, mano, que las motos toca parquearlas en tal parte, pero mi capitán, pero es que mi sargento dice que no, que en tal lado, y mi teniente dice que en tal lado, y ahora usted me dice que ya no es en el sitio 1 ni en el sitio 2, sino en el sitio 3. Y entonces ya uno sabe qué hacer. Sí, pues yo soy el capitán, yo le estoy dando la orden que la ponga en el sitio 3, por poner el ejemplo, porque obviamente no hablaban de sitios enumerados. Y no, pero ¿por qué mi capitán? Si en el sitio 1 y 2 hay otros policías que la ponen. O sea, un tema de refutación en el llamado de atención que no debiera darse, porque si le dicen que la ponga en el sitio 3, puta, pues póngala en el sitio 3. Pero precisamente esa discusión logró lo que al parecer el patrullero quería, y era insolar a su jefe, y de un momento a otro el policía, el oficial, pues le resulta diciendo algo así como de haga caso a lo que le estoy ordenando, que no le está hablando su madre o la madre iba a su casa, una cosa así, se le salió. Y esa situación que generó, pues que ya estaba siendo objeto de llamado de atención porque no ponía la moto donde el jefe le había dicho que ponga la moto, pues ya pasó a ese policía, entre comillas, indisciplinado, a ser la víctima del jefe, y entonces ya pues el audio circuló por redes sociales, a mí me llegó cualquier cantidad de veces, ¿para qué boletea al capitán? Eso, o sea, ya aparecen pues, como muchas niñas, están incorporando mucho TikTok últimamente, y pues obviamente sí, el tema de sacarle a bailar a la mamá, pues no es algo que deba hacerse, pero pues entonces me imagino ese policía cuando en la calle escucha términos muy comunes entre los ñeros como, tombo hijo de puta, le dijo hijo de puta, y entonces ahí se presentan ya novedades como la que todos conocemos en Bogotá recientemente. Entonces hay que tener pues cierta dosis de tolerancia. Pues obviamente si miramos la ley 1015, si se la leyeron, que esperaría que sí, allí hay una partecita, porque algo decía ahorita de que es peligrosa. Claro, todo es falta disciplinaria. Prácticamente usted se tira un pedo en una formación y es una falta disciplinaria porque está tomando una actitud descortés con sus compañeros. Entonces resulta que el solo hecho de invocarle a la señora madre, pues obviamente ya genera ese trato descortés al personal, y entonces ya eso es humillación y va en contra del humanismo, y el patrulla no puede dormir, va para psicólogo al otro día y todo lo que quieran. Entonces ese tipo de situaciones, cuando antes pues esto era como muy normal.
y pensaría pues que en temas de disciplina castrense, pues la policía que hace parte del Ministerio de Defensa, es decir, que se codea con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, perdón, porque la policía también es una fuerza, resulta que pues para unas cosas soy Fuerza Armada, una de las cuatro, y quiero ser Fuerza Militar casi, porque hago parte hasta el ministerio, pero para otras cosas, hábleme pasito que el tímpano se me daña. Entonces se me inflama el oído. A raíz de esa situación, que también es respetable, porque alguien podrá decir, pero pues es que llámeme la atención, pero no me saca de la mi mamá, que ya no tiene nada que ver con mi tema policial, etc. Pues hace que más de un uniformado de que ejerce el mando, desde su intendente en adelante, o incluso el patrullero, que es más antiguo que el otro, que cuando hay patrullas de dos patrulleros, uno de ellos es el comandante, que no le diga a mi patrullero y le rinda pues como debiera ser, hasta saludarlo y todo, como todos los protocolos, porque no hay dos policías en el mismo renglón de antigüedad, así sean cursos de malas, así sea por puntaje o por apellido, porque quedaron igualitos en la puntuación al momento de graduarse de la escuela de malas. Hay uno debajo del otro y él tiene que formar a la izquierda, sino como serán las formaciones donde todos ocuparan la misma casilla. Entonces, frente a eso, hasta el patrullero 1, que lleva un día más que el patrullero 2, o que son cursos pero tiene más antigüedad, podría hacerle un llamado de atención a su compañero. Pero imagínese el mierdero que se generaría eso, de que cualquier cosita que se le pueda salir a usted en el comentario, pues pueda llegar a generar, pues que usted pase a ser ahora el victimario por hacer un llamado de atención. Entonces la gente, los dejaron de hacer esos llamados de atención. Antes se decía que me puteé todo lo que quiera, pero que no me toque el folio de vida. Particularmente, como les expliqué cuando me presenté el primer día y les dije que había pertenecido a la Policía Nacional, yo tuve como comandante aquí como una anécdota, entre comillas, a un señor coronel que era J3 en Medellín, tal vez alguno lo conoció, a mi coronel Carlos Alberto García Calá. Era comandante operativo y me tuvo de asistente. El famoso ayudante, el J3 Alma. Resultado de la operación, que hubo switch hijo de puta, pero la orden del día, del servicio, ya orden de servicio ya está lista. En ese entonces no la hacían planeación, sino las hacía el COSEC. Y entonces ya tiene lista la orden de servicio, pero este hijo de puta sí es lento. Podía tomarse la decisión de mi coronel, mi mamá no es ninguna puta, a mí me respeta, me siento humillado, indignado, anexo lágrimas, etc. Y pues muy seguramente no hubiera sido más el ayudante. Pero si miran mi folio de vida de esa oficina, no es que tuve condena porque ese sí daría vergüenza, pero el de Carlos Alberto García Calá, el folio de vida no tenía ningún tipo de anotación negativa. Entonces yo era la postura, me aguanto la puteada, pero que el folio no me lo toque. Esa es la postura de más de un policía y así se formaron. Ya hoy en día, pues los tiempos han cambiado y no, a mí no tiene por qué putearme, siquiera que me la anotación, etcétera. Entonces, pues para evitarse esos chicharrones, a alguien se le ocurrió, pues hagamos el llamado de atención, pero en el formulario de seguimiento. O le hago el llamado de atención muy sencillito, el de, venga, mijo, ¿y usted por qué llegó tarde? Si el encuentro era a las 22:30 y resulta que su merced se está conectando a las 22:50. Ah, pero no me dejaba entrar a la plataforma. Viejo, tuvimos un encuentro de alistamiento para que ensayara cómo funcionaba. El enlace se envió con tiempito para que usted hiciera el ensayo a ver si lo dejaba entrar. ¿Cómo se da cuenta si lo deja entrar? Porque le dice esta reunión que no ha empezado o algo así, pero que está en la espera de que le autoricen la entrada. Ah, sí me entra, bueno, listo. Entonces, eso podría tomarse pues como si fuera una conexión institucional, ¿no? Y luego, así sencillito, luego le coge ese folio y le hace unas anotaciones, porque hay gente que para hacer unas anotaciones, pues puta, eso es el tratado de Versalles, no sé, ahí el acuerdo de las peticiones de las FARC con el gobierno en Cuba, las negociaciones yo creo que no eran tan largas como esas anotaciones ahí, que eso se mete en una inspirada enorme. Y ahí es donde nace el problema que incita la realización de este seminario y que ha generado cualquier cantidad de anotaciones negativas. ¿Están permitidas? La respuesta está en el artículo 27. Vuelvo a leer.
Los medios preventivos, en la parte que nos interesa, los medios preventivos hacen referencia al ejercicio del mando con el fin de orientar el comportamiento de los subalternos a través de llamados de atención verbal, tareas, acciones de tipo pedagógico, asistencia a cursos de formación ética, trabajos escritos. Es decir, 4. En esas 4 dice llamados de atención por escrito, no, dice verbal. Por eso ahí, aunque suene ofensivo, cuando digo eso es casi con bolitas de moscos, puta, con plastilina. Eso lo hicieron antiestúpidos. No es con el fin de ofender a quienes están en el seminario, es para quienes aún hacen anotaciones al folio de vida, como una que voy a leer. Pero me toca ahorita que no comparta cámara porque no alcancé a borrarle el nombre del personaje. Y resulta que ahí dicen es que se inserta esta llamada de atención como medio para encauzar la disciplina, porque con base en el artículo 27 dice, pero tranquilo, calma, Bobby, aquí yo le puedo escribir de todo, pero abajo le hace la anotación de, esto no constituye antecedente disciplinario. Pues claro, imbécil, pero no porque usted me lo diga como mi comandante, es porque así lo dice la hueputa norma. Mire, dice, sin que ello constituya antecedente disciplinario, o sea, no ni siquiera me lo tiene que escribir, porque la norma lo dice, o sea, eso no es un favor. Ay, gracias, no constituye antecedente disciplinario. Gracias, mi sargento, te amo. Eres muy especial por no hacerme esa constitución de antecedente disciplinario. Eso lo dice la norma, pero la norma dice que no puede hacer el llamado de atención, sino verbal. Entonces, en ese momento, ¿cómo se toma la anotación? Pues ilegal, porque va a contrariar la norma. Y por eso es que a punta de tutelas, la institución ha venido teniendo que quitar esas anotaciones negativas. Que eso puede llegar a generar, me preguntaba alguien que veía por WhatsApp, ¿puede llegar a generar inconvenientes para quien hace la anotación? Claro que sí, porque resulta, un segundito porque esa no la alcancé a poner en la diapositiva, está por allá en el... Dame un segundo, lo busco. Artículo 413, prevaricato por acción, señores. El servidor público, su comandante servidor público, sí, señor, que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de 3 a 8 años, hoy 48 a 144 meses y una multa de 50 a 200 salarios mínimos. Resulta que el formulario de seguimiento es un documento público, pues lo elabora un servidor público. Ahora, que no sea de acceso público, porque mi formulario no lo van a publicar en Twitter, pues, para boletearme con todo el mundo, empezando a que hay información personal mía ahí, como, hablando pues como patrullero Daniel. Pero resulta que ese servidor público está proferiendo está haciendo una manifestación. Cuando se habla de resolución no quiere decir que si dice decreto número tal, entonces, ay no, el servidor público sacó un decreto, el alcalde sacó un decreto, su manera puso, el alcalde ahorita en pandemia sacó un decreto donde dice que, no sé, inventémonos algo como que lo sacó como decreto. La norma dice el servidor público que profiera resolución, dictamen o un concepto, pero como lo que puso no era una resolución sino un decreto. No. No quiere decir que entonces ahí toca poner decreto, circular, acuerdo. No, hace referencia a un documento que expide el servidor público y que vaya contrario a la ley. ¿Y qué dice la ley? El llamado de atención es verbal. Y entonces si yo lo hago por escrito y lo impongo ahí en el formulario de seguimiento, ¿puedo incurrir en esa conducta? Sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que pues sería una pelea que nadie quiere casar porque, pues imagine usted con el comandante directo que ahí ya el boom de que usted lo denunció penalmente, sabiendo que de todas maneras todo el mundo va a papaya, entonces que en cualquier momento generaría pues como una pelea a muerte ahí, en donde si ya usted cualquier cosita, cualquier queja que llegan, entonces se la van a tramitar de una vez para disciplina, o sea, va a generar una pelea increíble. O por ejemplo, el policía que logra tumbar el fallo, una anotación negativa con un fallo de tutela, y luego el comandante vuelve y le mete la anotación negativa. Pues evidentemente usted ahí estaría incurriendo en un fraude de resolución judicial, porque ya usted le había dicho
que tenía que quitarla y abstenerse de hacerlo. O en su defecto, pues cuando ya el fallo de tutela, usted con ese documento en la mano que dice que lo amparó la justicia porque resulta que el comandante suyo incurrió en una irregularidad y que sí se apartó de la norma, pues con ese fallo es que lo puede poner en vueltas diciendo, mire que es que el hecho de que haya proferido un dictamen contrario a la ley, esa resolución, ese documento que expresa esa anotación es contraria a la ley. No lo digo yo como patrullero evaluado, lo dijo el fallo de tutela que me dio la razón y dice que efectivamente esa tutela, ese fallo expresa que esa anotación pues iba contraria a lo que dice la norma. Entonces podría generarse eso. Lo que pasa es que pues llegar hasta allá cuando, si en últimas usted recibió el llamado de atención, era llamado de atención al señor patrullero fulanito, porque las botas hoy tenían la mejor americana de toda la sección de la escuadra de vigilancia. No, la anotación de hoy ley por el artículo 27 le llamo la atención porque el uniforme de él está más limpio que el mío y tiene un perfume espectacular que genera una presentación personal impecable. No, por eso no sería ilógico, ¿no? Entonces, obviamente es porque usted dio papaya, le llama la atención, entonces pues mucho es que logre tumbar la anotación, pero pues ya de ahí hacer un poquito más causaría una pelea innecesaria. Pero que puede presentarse la comisión del delito, claro, podría llegar a configurarse. Entonces, descartado lo de los artículos 27 como la famosa anotación del artículo 27, legalmente no existe. Si se le imponen, pues es objeto de acción de tutela. ¿Por qué? Porque como incluso sale en el PCI un cuadrito que dice que esto no admite ninguna reclamación porque fue impuesta con base en el artículo 27, o sea, hasta el PCI es un asalto, es una burla a la inteligencia de los mismos integrantes de la institución, porque le restriega el artículo diciéndole, es que se le impongo con base en el artículo. Mierda, pero si el artículo le dice que no lo haga por escrito. Sí, pero le invoco el artículo. No tiene ni siquiera lógica. Bueno, entonces allí, bueno, surge un temita. Y es, si entonces no me pueden hacer llamados de atención por escrito, ¿por qué no me los debo dejar hacer, no? Que sería la otra pregunta que alguien podría hacerse. Pero ¿cuál es el problema? Que me pongan ahí que yo llego tarde, a eso me voy a morir, una anotación más, una anotación menos. Que son anotaciones estúpidas, dicen que no me puse la gorra, que unos temitas muy simples, eso no es grave, por eso pues que lo pongan, mientras no pongan ahí que yo sea bandido, pues no pasa nada. La postura que tiene más de un uniformado, pues resulta que cuando antes pues el retiro por facultad discrecional lo hacía solo el director, pero pues ya después eso se lo delegaron a los comandantes de metropolitana y departamento y entonces eso amplió la cantidad de retiros por discrecional. ¿Y qué hace la Junta? Que eso en realidad es protocolario porque es más que alguien dio bombo y el comandante de la unidad dice, sí, pues hace rato no he hecho como nadie, me toca echar a alguien de vez en cuando como para que me cojan miedo y entonces los demás cumplan. Miremos folios de candidatos. Yo le tengo uno, mi coronel, eso es un patrullero que no, eso es más malo que la carne culo de ese chino, es malísimo. Imagínese, vea como le tengo ese folio, eso bota sangre y eso le estira, claro, mira, llega tarde, volvió a llegar tarde, no se pone la gorra, quiere la moto puerca, contesta feo, y hay una cantidad de anotaciones que pues resulta que la persona no se presentó a la disponibilidad. Y a raíz de eso, pues la policía hace la frase, pues esto es voluntad del gobierno nacional y le perdimos la confianza, perdí la confianza en ti porque noto que no quieres trabajar, ni siquiera llegas temprano a la formación, te falta vocación, o sea, llegas como obligado, casi me toca traerte amarrado a la formación. Con base en las anotaciones, pues lo he hecho. Debatible eso, claro, porque va a plantearle a la persona, mire, a mí me sacan porque perdieron la confianza. ¿Y de dónde perdió la confianza? Pues perdió la confianza porque dice que yo llegaba tarde y entonces la constancia que llegaba tarde, un poco de anotaciones, llegaba toda tarde toda la semana. Entonces resulta que a raíz de eso, pues la policía perdió la confianza en mí. Pues un juez que mire esto y lo compare con la norma dice, se construyó sobre una, es como querer hacer un edificio, el retiro es el edificio, el retiro de facultad discrecional. Y las bases
estaban en un terreno de arena movediza. Entonces ahí no se podía construir nada porque lo que se construye ahí se cae. Es lo que en derecho algunos llaman, esa frase tal vez la han escuchado alguna vez, que dice el fruto del árbol envenenado. Eso no es un tema por allá de Blancanieves con la manzana, no. Un hombre de leyes muy estudioso y como